Bien, vamos a empezar con la presentación. Por si acaso informar que esta sesión está siendo grabada. Luego yo voy a compartir a la licenciada Karina para que ustedes vayan un poco retroalimentando, practicando con el video algunos aspectos que no se puedan ver a detalle en esta capacitación. Yo voy a compartir ya sea por YouTube si es que es muy pesado, si es liviano lo voy a compartir por las redes sociales a través de su docente. En el caso que se esté cortando el audio o se esté cortando la presentación, por favor me avisan a tiempo para que yo pueda dar solución o repetir un poco si es necesario. ¿Ya? Bien, empezamos con la introducción al estilo APA. Las normas APA forman un estilo de organización y presentación de información. Es utilizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, que en inglés significa APA por sus siglas. Estas normas se encuentran publicadas bajo un manual que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar un artículo científico. Aquí de entrada ya podemos evidenciar que en un principio el estilo APA estaba destinado para la publicación o para la escritura de artículos científicos. Ya con el tiempo las universidades y los centros educativos han ido adquiriendo este manual, este estilo de publicación dentro de sus unidades educativas, dentro de sus contenidos. Es por eso que de esa forma nosotros como universidad también hemos optado por utilizar este formato que es el APA. Este estilo de publicación está apuntado a las ciencias sociales y del comportamiento. Es por eso que incluso el APA significa Asociación Americana de Psicología, porque se relaciona bastante con el comportamiento del ser humano. Pero también es aplicado por varios escritores de diversos campos. Podemos ver que hay otros estilos como el MLA, es otro estilo, así como el APA, el MLA, pero este estilo se utiliza frecuentemente en literatura o en idiomas. También hay otro estilo que es el Chicago, que mayormente se utiliza en humanidades. ¿Cuáles son los antecedentes del estilo APA? El manual de publicación de la Asociación Americana de Psicología APA, que ese es su nombre correcto, comenzó en el año 1929. Ya podemos ver que tiene bastantes años en funcionamiento, con un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios, que acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayuden a codificar varios componentes de la escritura científica. Es decir, nace de la necesidad de estandarizar los escritos que surgían en diferentes sitios del mundo. Y nace el estilo APA con el conjunto de estos profesionales con el objetivo de estandarizar la escritura y estandarizar la publicación de sus documentos. Entonces, así de esa forma nos facilita la comprensión y la lectura a nivel global. Es decir, así cualquier persona, ya esté en Europa, en América, en África, en Asia, si está en el formato APA, lo podría comprender fácilmente lo que es el documento. Bien. Podemos ver que la primera edición salió en 1929, era un artículo de no más de 8 páginas. Luego en 1952 nació la primera publicación formal como manual de publicaciones. En 1974 nace la segunda edición del manual. En 1983 la tercera. En el 94 sale la cuarta edición. En el 2001 la quinta. Y en el 2009 sale lo que es la sexta edición, que es la que estamos utilizando actualmente dentro del área de ciencias económicas y financieras. La séptima edición surgió a finales del año pasado, 2019, pero sigue como en una versión beta. Entonces, para que una unidad, un centro de educación migre de una versión a otra versión, debe pasar por lo menos de 2 a 3 años hasta que el manual no sufra más cambios. Si nos damos cuenta, cada vez que sale una nueva versión, en promedio sale cada 10, cada 15 años. Es por eso que del 2009 al 2019 han pasado 10 años para que salga lo que es la séptima edición. Pero nosotros como UAP, más que todo como ASEF, tenemos un propio manual que es del estilo APA, recopilado con todos los docentes de modalidad
de investigación del área de ciencias económicas financieras, destinado para los estudiantes, que lo voy a presentar más adelante. Bien, vamos a empezar con el primer punto, que es la configuración de la hoja de trabajo. Pero antes les quiero presentar los manuales del formato APA. Aquí ustedes pueden visualizar, esta es la versión original en inglés. Todos los manuales se publican primero en inglés y en algunas versiones que son muy demandadas recién lo traducen de manera formal, de manera oficial al español. Generalmente es el país de México que se encarga de hacer estas traducciones y difundirlo por todo lo que es Sudamérica y España. Esta es la versión original, la sexta edición, tiene alrededor de 291 páginas, es decir, el estilo APA contempla muchos aspectos, desde la escritura, los verbos, los títulos, aparte de las tablas, figuras, las citas directas, citas indirectas, es muy amplio. Pero como se mencionó a un principio, este manual de publicación está destinado para artículos científicos. Y una característica de los artículos científicos es que no pasa de las 25 hojas, 27 páginas a lo mucho. Es decir, son artículos que son de contenido muy resumido, ya que un artículo es el resumen de toda una tesis, de toda una investigación científica. Entonces, esos resultados, para no presentar toda la tesis, que son alrededor de 200, 150, dependiendo del tipo de investigación, para no presentar todo eso, lo resumen en un artículo científico que es válido en todas las comunidades científicas del mundo y es la mejor forma de publicar los resultados de una investigación. Y para estandarizar estas publicaciones nacen el estilo APA, el estilo Chicago, el estilo MLA, como hemos visto en principio, pero en nuestra área de conocimiento, lo que son las ciencias económicas, nosotros aplicamos el estilo APA, porque es el que más se acopla, el que más está relacionado con nuestras carreras, ¿ya? Entonces, de esto, que es un manual de 291 páginas y en inglés, México saca la traducción oficial. Lastimosamente, la traducción oficial no está en internet de manera digital, sino se está de manera digitalizada, está escaneada básicamente, pero es el manual completo. Y no, a diferencia del de inglés, es casi la misma cantidad de páginas, tiene 281 páginas. Luego de eso, nosotros como ACEF ya hemos sacado nuestra propia guía en base a los contenidos de todo el manual, hemos ido resumiendo por capítulos. Esta es la guía que se trabajó hace 2 años en ACEF con todos los docentes que he mencionado. Se las voy a presentar los capítulos. También les voy a hacer conocer a través de la licenciada de su docente para que lo difunda por su grupo. Esta guía, como ustedes pueden evidenciar, tiene una resolución de área del 2018 que está aprobado para que se utilice en las 4 carreras. Es decir, todos los trabajos de modalidad de grado, de administración, contaduría, comercial, turismo, deben estar hechos bajo estos lineamientos de esta guía. ¿Ya? Tenemos las firmas de las autoridades, tenemos una pequeña introducción haciendo mención que en esta guía se han modificado algunos aspectos en relación a la guía original, ya que la guía original está destinado para artículos científicos que, como mencioné, son inferior a las 27 páginas. Entonces, la naturaleza de nuestros trabajos de grado es que son arriba de 100, en promedio son 90, 80 páginas. Entonces, hay algunos aspectos que se deben modificar, que más adelantito lo voy a explicar a detalle. Bien, nuestra guía como ACEF está dividida en estos capítulos. El primero, que es el formato del documento. El segundo habla sobre la estructura, el índice, cómo debe ir el título, la jerarquía de los títulos, el resumen, la introducción, etcétera. El tercer capítulo es sobre las tablas, cómo deben estar elaboradas. El cuarto capítulo sobre las figuras. Un quinto capítulo para la citación de fuentes. Aquí ya entran las citas directas, que también se las denomina textual, y las citas indirectas, que también se las denomina cita resumen. En un siguiente capítulo vamos a ver lo que son las referencias, y aquí es donde yo hacía hincapié a un principio,
que al final del documento ya no se dice bibliografía, sino el término correcto según el formato APA es referencias. Las referencias son todas aquellas citas, ya sean directas o indirectas, que hemos utilizado en el documento, y esas tienen que estar reflejadas en la lista de referencias. Es decir, si yo he citado a 15 autores en mi marco teórico, marco conceptual o en alguna otra parte de mi tesis, de mi proyecto, esos 15 autores deben estar en la lista de referencias. No puede haber ni más ni menos. Esa es la característica de la lista de referencias. A diferencia de la bibliografía, que nosotros podemos poner en la bibliografía autores que no hemos usado directamente en el marco teórico o en el marco conceptual. De repente hemos leído un libro, pero que no hemos incluido en el marco teórico, y ese libro lo puedo poner en la bibliografía. Entonces, no hay una concordancia directa de la cantidad de autores en el documento y en la bibliografía. Entonces, es por eso que nosotros usamos lista de referencias. Ese es el término adecuado. Básicamente ahí termina lo que es nuestra guía. Es como un resumen de la guía general de las 200, 300 páginas que está en inglés y que está en español traducida por México. Nosotros tenemos nuestra propia guía en la cual está basada esta capacitación. Bien, como primer punto tenemos introducción al estilo APA. No sé si paralelamente ustedes pueden abrir un archivo de Word, o primero quiero consultar cuántas personas están conectadas desde alguna computadora, ya sea escritorio o portátil. En promedio, por favor. Entonces, voy a suponer que la mayoría está conectado desde su teléfono móvil. ¿Es así? Sí, sí, dicen de nuestro celular, nomás estamos conectados. Muy El bien. móvil no. Celulares. Perfecto, ya no hay ningún problema. Como la sesión va a quedar grabada, entonces ustedes van a poder practicar con el video, ya aplicando a su proyecto de grado, a su perfil, ¿no? Lo esencial, lo importante hubiese sido, bueno, lo indicado hubiese sido que ustedes vayan practicando ya con su perfil a la mano, para que vayan aplicando ya de forma real, pero no hay ningún problema. Vamos a empezar. Aquí yo tengo un documento que es genérico casi en las 4 carreras. Empezamos por una carátula, una dedicatoria, agradecimientos, los índices, el resumen en inglés, resumen en español, y empezamos con la primera página, que es introducción. Dependiendo de la estructura de cada carrera, algunas empiezan con introducción. En este caso empieza con antecedentes, y es aquí donde ya empieza el contenido del trabajo, ¿no? Del proyecto de grado, de la tesis o del perfil. Bien, lo primero que debemos hacer es configurar nuestro documento a estos lineamientos que les voy a mostrar. Según el APA, el tipo de papel debe ser bond, es decir, color blanco, el de 75 gramos, al que estamos acostumbrados a comprar. El Chamex, por ejemplo, es una marca que comercializa este tipo de papel. El tamaño, según el APA, comenta que es tamaño carta. Las dimensiones de la hoja tamaño carta son exactamente 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Eso es por si alguien necesita configurar su documento en Word y no encuentra el tamaño preestablecido como carta, ¿no? Puede poner directamente esas medidas. Los márgenes que debe tener nuestro documento son 2,54 centímetros en todos los extremos, a excepción del lado izquierdo, que nosotros como universidad tenemos la necesidad de anillar o empastar el documento. Es por eso que al lado izquierdo se deja un margen un poco superior al resto, que es de 3 centímetros. Ahora se deben preguntar por qué es 2,54 y no 2,5. Nosotros hemos indicado al principio
que el estilo APA proviene de Estados Unidos, entonces ellos no usan el sistema internacional, el sistema métrico que nosotros utilizamos. Ellos utilizan lo que es el sistema anglosajón. Ellos miden las distancias en pulgadas. Entonces, el manual originalmente dice que el margen debe tener 1 pulgada a cada lado. Traduciendo 1 pulgada al sistema métrico que nosotros utilizamos es exactamente 2,54 centímetros. Entonces, esta es la escala real, la dimensión real que debe tener el margen, ¿ya? A excepción del lado izquierdo, que esta es ya una modificación interna que hacen todas las universidades, no solo nosotros, todas las universidades que aplican el estilo APA, ponen al lado izquierdo entre 3 y algunas universidades optan por 3,5 centímetros. Nosotros hemos optado por 3 centímetros para que no quite mucho al contenido del documento o de la hoja. Eso es en cuanto al tipo de papel y los márgenes. En cuanto al tipo de letra, a la configuración del texto, el tipo de letra debe ser Times New Roman, que enseguida lo vamos a ver. El tamaño debe ser 12 puntos, el interlineado debe ser 1,5, la alineación del texto debe ser justificado. Aquí les menciono que es otra modificación a excepción del manual original, que dice que el texto no debe ser justificado. ¿Qué es justificado? Es decir, que esté encajonado a ambos lados, que esté recto. La versión original menciona que el texto debe estar simplemente alineado al margen izquierdo, y es decir, que el lado derecho no quedaría recto, con el fin de que facilite la lectura, no canse la lectura de los que vayan a leer el artículo o el documento. En nuestro caso, como universidad, hemos optado porque esté justificado por la cantidad de hojas y 2, por la estética, ¿no? Un poco. Luego tenemos el espacio anterior y posterior sin espacios. Más adelante vamos a ver eso. El espacio entre párrafos debe ser un espacio. Aquí ustedes ven el ejemplo de un párrafo a otro párrafo, solamente queda un espacio. Es decir, como se dice frecuentemente, un enter, que lo hacemos con la tecla de espaciadora arriba, ¿no? Luego tenemos la sangría. El texto no debe tener sangría. La sangría es, por ejemplo, aquí en todo el párrafo, si tuviese sangría, la primera letra, la primera frase, empezaría aproximadamente 1,5 centímetros más adelante, es decir, habría un espacio en blanco. Pero el estilo APA lo manejamos sin sangría. La numeración de páginas debe ir en la parte superior derecha. Antiguamente en otras ediciones la numeración de páginas iba en la parte inferior derecha. Tal vez ustedes tengan algún desacuerdo con algunos docentes por estas configuraciones, pero su respaldo va a ser que así está en la guía, así está en la 6ª edición, así está en la guía que se utiliza en el área de ciencias económicas y financieras. Les comento esto porque yo reviso todos los trabajos de modalidad de graduación de la carrera de Administración de Empresas como instituto de investigación, y cuando el trabajo del estudiante llega a los tribunales, muchas veces el tribunal tiene otro concepto. Entonces muchas veces cuando él estaba en su etapa de formación, tal vez usó una 5ª edición y se apoya en esos lineamientos que están en la 5ª edición, pero ustedes tienen que comentarle amablemente, humildemente, que estamos usando actualmente la 6ª edición, ¿no? Siempre con todo el respeto que se merece el docente. Esto les comento por si les pasa. Bien, vamos a empezar a aplicar estas configuraciones en el documento en Word. Recomiendo que cuando ustedes ya tengan avanzado, ya tengan texto, puede ser que ya hayan empezado con sus antecedentes, presionen la combinación de teclas Control E al mismo tiempo para que se tabule todo el documento. Al presionar esa combinación tabulamos desde la última letra hasta la primera letra del documento. Y es ahí que nosotros podemos asegurarnos que las configuraciones que vayamos a aplicar se van a aplicar a todo el documento. Otra forma de tabular todo es ir al principio de la primera letra del documento y bajar hasta abajo, lo que hacemos frecuentemente, bajar hasta el final. Pero un atajo es presionar Control E y se tabula todo.
Bien, aquí empezamos a revisar la configuración de la página. Nos vamos a disposición en las herramientas de Word. Bien, aquí tenemos el tamaño. Mucho va a variar de las personas que usan Word 2003, 2007, en mi caso es 2016, hay el 2013. Del 2010 en adelante es casi de esta forma la posición. Del 2007 para abajo incluso usan otros términos, ya no dice disposición, creo que dice configuración de página, pero ustedes con el video poco a poco se van a ir guiando. Bien, lo primero que hacemos es identificar la configuración para el tamaño de página. Aquí ya me aparece lo que es el tamaño carta, evidencio que los tamaños son exactos, le doy a aplicar y puedo evidenciar que otras páginas no estaban en tamaño carta, por lo que se ha movido un poco el texto. Después de eso me voy a la opción de márgenes y no escojo ninguno de estos, voy a márgenes personalizados y en aquí tengo que revisar que todo esté con 2,54 en todos los lados, es decir, superior, inferior, derecho, a excepción del lado izquierdo que tiene que estar en 3 centímetros. Aquí es muy importante que seleccionemos a todo el documento para que apliquen todas las páginas de nuestro documento. Luego le doy a aceptar, también verifican que esté en formato vertical y le doy a aceptar. De esa forma igual me aseguro de que todas las páginas van a tener esa configuración de margen. Luego me voy a lo que es ya la configuración del texto. Vamos a evidenciar, ya hemos configurado el tamaño de papel, tipo de papel obviamente cuando lo impriman van a escoger el bond tamaño blanco, los márgenes ya hemos configurado. Ahora vamos a la configuración del texto, que es decir el tipo de letra, tamaño interlineado, alineación, espacio anterior y posterior, sangría y número de páginas. ¿Cómo lo hacemos todo eso? Sigo manteniendo control E, creo que alguien quiere ingresar. Leticia, admitir. Continuamos. Bien, con todo el documento tabulado, seguimos configurando y nos vamos aquí a inicio. En tipo de letra tenemos una variedad, pero el que debemos buscar es el Times New Roman. Si no les aparece en la primera línea o en las primeras opciones, ustedes pueden escribir Times, espacio, New, ahí les aparece ya la alternativa y presionan Enter. De esta forma ya tenemos todas las letras del documento en Times New Roman. Lo que prosigue es configurar el tamaño de letra, que es tamaño 12. Elijo tamaño 12. Entonces, si se van dando cuenta, ya se va modificando los espacios de mi documento. Proseguimos con la alineación. Para configurar tanto lo que es la alineación, lo puedo hacer directamente de estas herramientas que estoy apuntando. También puedo ir acá, pero para configurar todo a la misma vez me voy a esta opción donde dice configuración de párrafo y me aparece una nueva ventana. Bien, aquí tenemos la configuración para las sangrías. Anterior y posterior debe ser 0, es decir, no debe haber sangría. Puedo elegir aquí directamente en el menú ninguna. Estamos en la sección de sangría. Estamos cumpliendo poco a poco lo que dice el manual, donde está sangría 0, sin sangría. Continuamos. En el espaciado anterior y posterior debe ser igual a 0, tal como dice la guía. Espaciado anterior y posterior sin espacios, es decir, 0. Anterior y posterior 0. El interlineado, la guía nos dice que sea 1.5 líneas, entonces aquí yo escojo 1.5 líneas. Aquí es otro cambio en comparación de la guía oficial, dice que se debe utilizar el doble interlineado, pero esto es porque ellos manejan en artículos científicos documentos de no mayor a 27 páginas. Si nosotros ponemos doble interlineado a nuestro documento de 80, 90 páginas, se va a extender por poco y se duplica. Vamos a tener un documento de 150, 200 páginas, cosa que influye un poco en la economía del estudiante o de la persona que está trabajando en la investigación al momento de imprimir. Es por eso que las universidades optan por que el interlineado sea 1.5.
¿Qué más debemos configurar? Tenemos el tipo de letra, el tamaño, el interlineado lo acabamos de hacer a 1.5, el texto justificado, el espaciado anterior y posterior 0, ya lo hicimos, espacio entre párrafos lo vemos más adelante, sangría 0 y la numeración que es más adelante. Nos faltaría alineación. Vamos en la parte de arriba, alineación y escogemos justificada. Una vez que tenemos todo configurado, le damos aceptar. Como pueden ver, de lo que estaba antes, así, he apretado control Z por ese caso, aprieto control Y para aplicar todas las configuraciones que hice y tenemos esta configuración. Ya tenemos el tipo de letra en Times New Roman, tamaño 12, está justificado. Tendría que estar así el documento, alineado al margen izquierdo, y esta parte no estaría alineada al margen derecho. Es por eso que utilizamos justificado. Es algo que ya la mayoría de los docentes está acostumbrado a utilizar y también los estudiantes, ¿no? Bien, ¿qué más prosigue? Ya hemos visto el primer punto, lo que es la configuración de la hoja de trabajo. Ahora vamos a saltar a lo que es la inserción de citas, citas directas y citas indirectas según el estilo APA. Bien, primero veamos qué es una cita. Aquí les voy a definir un poco. Tablas, figuras. Aquí está. Citación de fuentes. ¿Qué es? En un trabajo de grado abundará el material citado, es decir, los autores que nosotros utilizamos para sustentar nuestro marco teórico, marco conceptual o marco referencial, y es ahí donde mayormente ponemos las citas o donde citamos a los autores, a las fuentes de información. Una cita no es más que la recopilación y recolección de material intelectual, sean estas ideas, frases, conclusiones, hipótesis, predicciones, experimentos, propuestas, palabras nuevas, tablas, figuras y otros. Es decir, nosotros podemos citar todo ese tipo de material de algún otro autor que ya lo hizo y nosotros queremos usar su material. Es decir, cualquier tipo de material intelectual que no haya sido de autoría propia debe convertirse en una cita. En otras palabras, todo aquello que nosotros no hemos creado en nuestro documento debe convertirse en una cita. Es decir, debemos respetar el nombre del autor que nos está brindando ese contenido para que nosotros lo podamos utilizar. Para ello se debe identificar el autor original, el año de la publicación, la página o el párrafo donde se publicó ese fragmento literario, en el caso de las citas directas. En el caso de una cita indirecta solamente basta con identificar lo que es el apellido y el año, que aquí ya lo vamos a ver de forma directa o de forma específica la diferencia entre citas directas e indirectas. Bien, aquí tenemos un concepto del plagio. El plagio es todo aquel material que nosotros hemos utilizado de otra persona, lo hemos puesto en nuestro documento sin respetar el nombre del autor. Al hacer eso estamos cometiendo plagio. Pero también existe el término de autoplagio, es decir, ejemplo, ustedes han hecho en el primer semestre o en el tercer semestre una investigación que tuvo buena relevancia, tuvo buen alcance, tuvo resultados interesantes y la investigación queda en la biblioteca del área de Ciencias Económicas y Financieras. Ejemplo, eso era cuando estaban en tercer semestre. Ahora que están en noveno semestre o décimo, ustedes quieren utilizar material y por casualidad quieren utilizar su propio material que han hecho en tercer semestre. Entonces, si ustedes utilizan material de esa investigación que lo hicieron en el pasado y no citan su nombre de ustedes, es decir, el autor, que en este caso el autor serían ustedes mismos, estarían cometiendo lo que es autoplagio. Entonces, grábense por favor lo que es el plagio y el autoplagio. Debemos evitar en su totalidad estas dos
estos dos términos, ¿no? Debemos evitar hacerlo, evitar plagiar y evitar el autoplagio. Ahora, si bien ahora sabemos que toda cita, todo contenido de otro autor lo debemos respetar, la autoría en nuestro documento, hay dos formas de hacerlo. Uno es haciéndolo de forma directa, es decir, haciendo una cita directa, y la otra forma es hacerlo de forma indirecta, que es una cita directa o indirecta, ¿no? Aquí en el documento está primero la cita directa, que también es llamada textual, y les voy a leer un poco la definición. Una cita directa o también llamada textual es la que extrae fragmentos o ideas literales de un texto, es decir, cuando se copia tal como está en la fuente original, sea este libro, tesis, monografía o cualquier escrito. Se debe copiar con fidelidad, incluso cuando contenga errores de escritura, de ortografía, o sean palabras irreproducibles, es decir, qué sé yo, tal vez por necesidad algún autor puso una mala palabra en el documento, pero si nosotros queremos citar de manera textual, debemos escribir esa palabra. U otras palabras que no sean comunes. Por regla general es necesario el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto, o si no es el número de página de donde nosotros hemos sacado ese fragmento. Existen dos tipos dentro de esta cita. Una es la cita corta o sencilla, que es la que tiene menos de 40 palabras. Y la otra es la cita larga o en bloque, que es aquella que tiene más de 40 palabras. Si se dan cuenta, en este manual ya hemos utilizado una cita directa. Estamos citando a Vargas, 2018, que él fue el que comentó este pequeño párrafo. Es una cita directa, perdón, es una cita indirecta, donde solamente lleva el apellido y el año. Diferencia, esto si se pueden anotar por favor sería muy importante. La diferencia entre una cita directa y una cita indirecta es que en las citas directas sí o sí se debe poner el número de página de donde se ha extraído el fragmento que estamos poniendo en nuestra investigación. A lo contrario de la cita indirecta, no es necesario identificar el número de página, ¿ya? Entonces, en ambos casos tenemos el apellido, el año, pero el número de página dependerá si es cita directa o si es cita indirecta. Ahora, repetimos otra vez, dentro de las citas directas hay dos, es decir, dentro de aquellas citas donde sí o sí lleva el número de página, hay dos tipos de citas. Uno, la cita corta, y otro la cita larga. La cita corta es aquella que tiene menos de 40 palabras y la cita larga es aquella que tiene más de 40 palabras. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cita directa corta, que es menos de 40 palabras. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar si tiene más o menos de 40 palabras? El Word tiene una pequeña herramienta donde ustedes pueden tabular. Ejemplo, yo quiero tabular este pequeño párrafo y me voy a la parte inferior. En aquí me dice que este párrafo tiene exactamente 70 palabras. Entonces, si este párrafo fuese de otro libro, sería una cita directa larga, ya que tiene más de 40 palabras. Volvemos a la guía. Aquí el ejemplo usa lo que está marcado en color plomo. Una cita. Ejemplo. Nosotros en nuestro proyecto, en nuestra tesis, podemos ir escribiendo, redactando, y cuando sea necesario nombrar a otro autor o un fragmento de otro autor, ponemos inmediatamente en comillas todo el fragmento que hemos extraído de ese libro o de ese autor, desde donde inicia hasta donde finaliza. Ahora, si el fragmento que estamos extrayendo tiene más de 40 palabras, no lleva comillas, sino se separa el párrafo y se recorre un poco a la derecha. Como ustedes pueden observar, quedaría este espacio en blanco.
y ya no se usa lo que son las comillas. Entonces aquí en los dos ejemplos de la cita directa corta, la que tiene menos de 40 palabras lleva comillas. La cita directa larga, que tiene mayor a 40 palabras, no lleva comillas, pero sí todo el fragmento extraído debe recorrerse un poco a la derecha, sin modificar el margen derecho, solamente el margen izquierdo, solamente del párrafo. Ahora, ¿cómo se escribe la cita? La cita se escribe empezando con un paréntesis, el apellido del autor, coma, espacio, el año de publicación del libro, coma, espacio, P minúscula, punto, que significa la página, espacio y el número de la página. Es decir, tenemos elementos, apellido, año y página. Todo entre paréntesis. Esa es la forma de realizar una cita directa. Ahora, una cita directa que tiene más de un autor se separa por este símbolo. ¿Qué significa y? En este caso se leería Kotler y Armstrong. Ahí tenemos los dos apellidos separados de coma, año, coma, número de página. P minúscula, punto, espacio y el número de página. Bien, en el Word tenemos dos formas de hacer esto. Una forma es hacerlo de manera manual, es decir, aquí voy a entrar en el documento, por ejemplo, en el marco conceptual, donde yo ya debo incluir conceptos que obviamente no son míos, que son de otros libros, e incluso de sitios web. Empiezo con el primer concepto, que es análisis de mercado. Primero extraigo todo el fragmento del libro y lo cuento cuántas palabras tiene. Exactamente este párrafo tiene 43 palabras, entonces significa que no debe llevar comillas, sino debe tener una sangría aplicada a todo el párrafo. Hay dos formas de hacerlo. Uno es tabular todo y presionar la tecla tabular, que está encima de la tecla mayúsculas, que son dos flechas que están en sentidos contrarios. Presiono dos veces, uno. En este caso con uno ya me llegó al, si se dan cuenta, si pueden observar en el lado superior, con donde está mi puntero, 1,25. Entonces al llegar a 1,25, ese es el espacio necesario para la cita. Muy bien, esa es una forma. La otra forma es también tabular todo y jalar directamente de la regla que está en la parte superior. Lo tabulo hasta que llegue al 1,25. Entre el 1 y el 2, la mitad sería 1,5. La cuarta parte sería 1,25. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, porque la regla no debe llegar a 1,5, ni a 1,75, ni a 2, sino en 1,25. Es ahí donde debe estar alineado. Y al final pongo el nombre del autor, empezando por un paréntesis. En este caso lo menciona Kotler y Armstrong. Copio sus apellidos. Kotler, pongo el símbolo que me menciona la guía. Y Armstrong, coma, pongo el número de página, que sigue el año y luego el número de página. Pongo coma, el número de el año, 2005, vamos a hacer de cuenta, coma, espacio, la P minúscula, no se confundan con la P mayúscula, P minúscula, punto, espacio, 45, para el ejemplo. Cierro paréntesis. Esa es una forma de hacerlo. Vamos a bajar abajo la cita, ahí tenemos de manera completa, Kotler y Armstrong, coma, año, coma, página 45. Esa es la forma manual en que nosotros podemos hacer la cita. Pero actualmente el Word nos provee de una herramienta que está en la parte superior, que dice referencias.
En aquí podemos ver una serie de herramientas que nos sirven tanto para insertar índices automáticos, índices de tablas, de figuras, pero nosotros vamos a utilizar lo que es insertar cita. Esta herramienta es muy útil a la hora de hacer nuestra tesis, ya que nos permite centralizar todas las citas que nosotros vamos a poner en nuestro marco teórico o marco conceptual, y al final nos bota una lista de referencias automática, es decir, no tenemos que estar anotando de manera manual. Incluso la lista de referencias debe estar en orden alfabético. Y al final esta herramienta del Word nos los bota en orden alfabético con la configuración que amerita el estilo APA, que más adelante lo vamos a ver. Me voy a insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí voy a poner el ejemplo. Voy a usar mi chanchullo de la cita que he utilizado. Un momentito, voy a dividir mi pantalla. Ahora sí. Tenemos para el concepto de análisis de mercado. Aquí tengo los datos exactos del libro. Lo que necesito del libro son los nombres de los autores o del autor. Necesito el título completo del libro. Necesito el año del libro, la ciudad y la editorial. Como yo lo introduzco al Word, me voy a la parte final de la cita, doy un espacio, me voy a referencias y le pongo insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí yo empiezo a completar los datos. Ejemplo, en este caso tengo Kotler, espacio, Philip, que es su apellido y su nombre. Y si son dos autores, los separo con un punto y coma, espacio, Armstrong, coma, su nombre, que en este caso es Gary. Bien, ya tengo el autor, en este caso son dos, se ha separado por un punto y coma. Ahora pongo el título del libro, que se llama Fundamentos de Marketing. Es importante que ustedes pongan el título tal como está en el libro. En el año, este libro ha sido publicado el 2013. La ciudad es de México. No se olviden respetar todas las normas de ortografía. Cuando son nombres propios como países, la primera letra siempre debe ser mayúscula. Hago hincapié en esto porque si ustedes introducen mal en esta ventana los datos, en la referencia, en la lista de referencias, les va a botar también de forma incorrecta los datos. Entonces es importante que aquí ustedes metan tal cual está en el libro. Editorial es Pearson. Vamos a escribir Pearson. Aceptar. Bien, voy a maximizar. Como ustedes pueden evidenciar, ya me generó de forma automática. Si gusto, lo puedo bajar abajo para que aparezca solamente la cita. Y aquí tengo mi cita que lo generé a través de la herramienta de Word. A simple vista, esta cita vendría a ser una cita indirecta porque no tiene el número de página. Pero si yo la quisiera convertir a una cita directa, la tengo que editar. ¿Cómo la edito? A esta flechita que apunta hacia abajo, primero doy un clic a la cita en cualquier parte. Me aparece esta flechita y le doy en la tercera opción que dice convertir cita en texto estático. Entonces, una vez que lo convierto en estático, recién me permite modificar. Anteriormente no me permitía modificar. Lo voy a volver a convertir en cita. Si quiero escribir aquí, no me permite modificar. Para poder modificar, lo debo convertir en cita de texto estático. Entonces aquí yo ya agrego el número de página, coma, espacio, P minúscula, punto 45. Entonces de esa forma he convertido una cita indirecta a una cita directa. La única diferencia es el número de página. Vamos a hacer un ejemplo para una cita que tenga menos de 40 palabras. Esta tiene 54.
esta de acá, 51. Ya, vamos a hacer en el mismo ejemplo, digamos en el concepto de marketing. Voy a hacer de cuenta que esta cita tiene exactamente 40. Aquí el sistema me dice que tiene 51, pero para el ejemplo vamos a hacer de cuenta que es 40. Le voy a poner comillas al inicio y comillas al final. ¿Ya? De esa forma estoy evidenciando a los lectores de mi investigación que todo este fragmento ha sido extraído del libro, tal cual se encuentra en el libro. Ojo, no es necesario que vaya el apellido del autor al principio, simplemente el concepto. En este caso el concepto de marketing inicia diciendo es una filosofía de dirección de marketing según la cual el logro tal. Muy bien, ya identifiqué mi cita, estoy haciendo de cuenta que tiene menos de 40 palabras, le pongo comillas al inicio, comillas al final y nuevamente me voy a insertar la cita. Me voy a insertar a referencias, citas, insertar cita. Estamos en el concepto de marketing. Si ustedes se dan cuenta, la primera cita que yo ya inserté se encuentra en la lista de sugerencias. Es decir, si yo quiero volver a utilizar el mismo libro, el mismo autor, pero con otro concepto, puedo volver a utilizarlo y no es necesario volver a introducir los datos. Ejemplo, le doy un clic y de manera automática me aparece la cita en la parte final del párrafo. Aquí está. Pero en este caso lo vamos a introducir nuevamente para que ustedes puedan ver la herramienta. Nos vamos a referencias, nuevamente, insertar, cita, agregar nueva fuente, porque es un nuevo libro. Bien, nos vamos al concepto de marketing. Aquí tengo análisis de mercado, consumidor, generación de valor, plan de negocio, rentabilidad. Aquí está marketing. Marketing nuevamente es Philip Kotler, pero en este caso voy a utilizar otro autor que es de plan de negocios. Vamos a introducir estos datos. Autor. Si yo quiero, para tener un poco más ordenada la información, puedo editar cuando es más de un autor en este botón, editar, y aquí me pide por separado los nombres, tanto el apellido como el nombre del autor. Lo voy a hacer en este caso con esa herramienta. El apellido del autor es MC Carty. A ver, MC Carty. Muy bien. El nombre es Jerome, tal cual está ahí. Jerome. Esos son todos los datos del primer autor. Le doy agregar. El segundo autor, según esto, es Pizraut. Vamos a escribir. Tenemos el apellido, nos vamos a la segunda opción que es el nombre, William. Tenemos los dos, verificamos que esté correctamente escrito. Muy bien, verificamos, comparamos, William, agregar. Aquí ya me aparecen los dos nombres que estoy agregando, le doy a aceptar. Y ustedes pueden ver acá que tal como hemos hecho en el primer ejemplo, el apellido lo separa con una coma del nombre, el segundo autor lo separa con un punto y coma. Entonces ahí tienen dos opciones. Uno, poner de forma directa, cuando ya sean más, cuando ya manejen de forma más práctica, o en su defecto poner editando. Uno por un apellido, nombre, agrega autor. Apellido, nombre, agrega segundo autor. ¿Ya? Lo importante es que los datos estén correctamente escritos. El título del libro en este caso es Marketing y Planeación Estratégica. Escribimos. Perfecto. El año de publicación de este libro es de 1900.
98. Otra recomendación, muchas veces se abrevia y solamente aparece 98 en los libros. En muy pocos libros está abreviado el año, pero si ustedes se encuentran con esa situación, lo ponen de forma extensa, es decir, completo. 1998. Ciudad en este caso es Bogotá. No se olviden nombres propios con mayúscula al inicio, en este caso con acento en la A. Editorial MC Grau. Escribimos tal como está. MC Grau Hill. Le damos aceptar. Y aquí podemos ver que nuevamente... aquí pasó algo. Miren, la cita nos ha insertado en medio del párrafo. No hay problema. Puede ser que nos olvidemos poner el puntero al final del párrafo, pero si pasa eso, simplemente le doy clic a estos tres puntitos y le doy control X, que es cortar. Me voy al final, le doy control V o clic derecho, pegar. ¿No? Ahí me aparece la cita. Nuevamente estoy usando citas directas, entonces procedo a convertir la cita en texto estático. Una vez que está en texto estático, puedo poner el número de página, separado de coma, P, punto, espacio, 55, digamos. Y ahí tengo mi cita correctamente escrita, es decir, he citado al autor, he citado el fragmento del libro, todo de forma ordenada, correcta. Entonces no puede venir este autor del libro a decirme que he utilizado un fragmento de su libro sin citar a los autores, ¿no? Entonces es de esta forma que nosotros debemos citar a los autores de todos los materiales que usemos y que no sean de nosotros. Bien, vamos a hacer un ejemplo para una última cita. Para rentabilidad, en este caso, vamos a poner el concepto de rentabilidad para que ustedes ya se vayan familiarizando. Lo voy a hacer un poco más rápido. Nos vamos a referencias, insertar. Si se dan cuenta, aquí ya puedo ver las dos que he utilizado. Quiero utilizar una distinta, agregar nueva fuente. En este caso el autor es Zorrilla, tal como está ahí. Su nombre es... son dos autores, Zorrilla y Silvestre. Evidencio que son dos autores porque está separado por punto y coma, pero ya en el libro, en la portada, ustedes lo van a poder identificar más fácilmente de sus libros que estén utilizando. Título: Diccionario de Economía. Año 2006. Ciudad: México DF. Editorial Silvestre. Perfecto, le doy a aceptar. Y aquí me aparece la cita. Si ustedes gustan lo pueden bajar abajo, es opcional. Ahí tengo la cita, Zorrilla y Silvestre 2006. En este caso, para este concepto de rentabilidad, vamos a hacer de cuenta que es una cita indirecta. Un poquito vamos a ver su definición de una cita indirecta. Acá está. Cita directa o corta es aquella cita, cita directa, aquí está, cita directa textual, énfasis en el autor, en el contenido. Esto ya lo vamos a ver más adelante en otra capacitación. Hay diferentes tipos de hacer énfasis en una cita, es decir, lo que estoy citando, el nombre del autor, puede ir al inicio, si es que yo quiero hacer énfasis en el autor. Generalmente se hace esto cuando estamos usando un libro de un autor que es muy reconocido. Entonces podemos iniciar diciendo según, en este caso Best 2005 menciona que, ahí ponemos todo su párrafo de su libro, ¿no? Énfasis en el año, cuando queremos hacer énfasis en el año, aquí está, cita indirecta. ¿Cuál es su definición? Es aquella que no necesita que se ponga fielmente como se muestra en la fuente original. Es decir, no es necesario que sea un copy-paste literalmente tal como está en el libro. También menciona que no es textual, no se utilizan comillas, tampoco se utiliza lo que es la sangría aplicada en bloque.
En esta cita se emplea el parafraseo. ¿Qué es parafraseo? Parafraseo es cuando nosotros usamos la idea de un autor y la explicamos en nuestro marco teórico, pero en nuestras propias palabras. Entonces, en ese caso ya no estaríamos usando el fragmento tal cual está en el libro, sino que estaríamos usando una interpretación, estaríamos haciendo un parafraseo. Y en ese caso ya no ponemos comillas y no ponemos el número de la página de donde hemos sacado ese concepto. Ya. Para este tipo de citas solamente es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. En un trabajo debe primar este tipo de citas, es decir, nos recomienda el estilo APA que utilicemos mayormente citas indirectas. No se debe abusar de las citas directas o textuales. El trabajo tendrá mayor coherencia si se utilizan citas indirectas. Es decir, nosotros no podemos abusar de estar copiando fielmente extractos de otros libros, de otras investigaciones en nuestra investigación. No podemos abusar de las citas directas, si bien son más fáciles de copiar y pegar, pero lo que recomienda el APA es que hagamos una interpretación de los conceptos. Incluso nos facilita un poco porque así no tenemos que contar si es mayor o menor de 40 palabras y tampoco tenemos que verificar de qué número de páginas se sacó ese concepto. Entonces los únicos requisitos para hacer una cita indirecta es el apellido del autor y el año. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos para el mismo concepto que es marketing, todo lo que está en color plomo es un parafraseo que se hizo, es una interpretación del concepto. Y al final ponemos de igual forma entre paréntesis Kotler y Armstrong, 2004. Entonces ya no ponemos el número de página, ya no nos preocupamos en contar si tiene más o menos de 40 palabras. ¿Ya? Básicamente es lo mismo que hemos hecho acá. Hemos ido a referencias, hemos insertado nueva fuente, hemos puesto todos los datos, le hemos puesto aceptar, solo que la diferencia es que al final lo dejamos tal cual nos bota el sistema. No lo modificamos para poner el número de página. Lo dejamos tal cual está, autor, año. Bien, eso sería en cuanto a las citas directas y las citas indirectas. Recapitulando un poco, las citas directas se divide en dos: la que tiene más de 40 palabras y la que tiene menos de 40 palabras. También en las citas directas se debe utilizar el número de página de donde se ha extraído el concepto. En el caso que el libro no tenga páginas, se debe contar por el número de párrafo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en otra capacitación que es más a detalle. Pero pocas veces nos encontramos con un documento que no tiene número de páginas. Ahora, las citas directas son más sencillas. No nos interesa si es mayor a 40, si es menor a 40. No debemos utilizar comillas. No debemos utilizar la regla en el caso que sea mayor a 40 palabras. Y tampoco debemos identificar de qué página del libro se ha extraído el concepto. Entonces, sugerencia, recomendación, ustedes traten de utilizar citas indirectas, hagan un pequeño parafraseo del concepto, pónganlo en su investigación. Al hacer ese parafraseo, ustedes le pueden dar un sentido que ya esté contextualizado con su investigación. Muchas veces no podemos hacer eso en una cita directa, ya que tenemos que copiar tal cual está y no podemos darle un sentido, así un contexto de la investigación que estamos elaborando. Bien, ¿cuál es el siguiente punto? Ya hemos visto citas directas y citas indirectas. Ahora vamos a ver lo que les comentaba, la inserción de la bibliografía. En un momento hemos dicho que íbamos a decir bibliografía. Ahora ya sabemos que el término adecuado es referencias, pero de forma automática. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que yo ya he concluido mi marco teórico, mi marco conceptual, he hecho mis gráficos, mis tablas, he hecho mis anexos, y ya concluí. Ya estoy a punto de presentar mi tesis para revisión del tribunal. Entonces ya bajo esto, cambio el término de bibliografía a referencias. Muy bien. Tengo que hacerles dar cuenta que yo en este documento he insertado solamente 3 citas, entonces aquí en las referencias me va a botar solamente 3 citas. Y eso es lo que nos dice el APA,
que solamente debemos tener en referencias el número de autores que hemos utilizado en el documento. Y de esa parte el Word nos ayuda. Vamos a leer un poquito sobre referencias. A ver. Aquí está. Esta es la forma básica de una referencia y está detallado en el manual. Ustedes lo van a tener el manual. Del trabajo, a ver, aquí está. Referencia y bibliografía. Aquí nos habla un poco de la diferencia entre referencias y bibliografía. Luego nos menciona cuál es la forma básica de una referencia. Aquí nos dice de manera textual que debe empezar por el apellido paterno, seguido de una coma, lo menciona entre paréntesis. Aumentamos la letra inicial del nombre. Aquí tenemos Chavenato, coma, inicial del nombre. Y así vamos poniendo los elementos como año de publicación, título de la obra en cursiva, es decir, agachado, país y editorial de donde se publicó la obra o el libro. Aquí tenemos el ejemplo, apellido, coma, inicial del nombre, que es Hidalberto Chavenato. Tenemos el año entre paréntesis. Tenemos el título del libro en cursivas, perdón, es decir, agachado. Entre paréntesis, edición breve. Esto es parte del título, no nos confundamos. Muchas veces el título tiene términos entre paréntesis. Este es el caso de un libro que tiene un término entre paréntesis dentro de su título. Introducción a la teoría general de la administración, edición breve. Todo eso es el título, tal cual está en el libro. Luego nos vamos al país o ciudad, que es México, la editorial, tal cual está. Ahora, otra característica de la referencia es que debe tener una sangría francesa. ¿Qué es una sangría francesa? Una sangría francesa simplemente es el espacio que debe haber de la primera línea que estamos viendo. La segunda línea debe tener un espacio en blanco. Y aquí lo hacemos denotar con esta pequeña flecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hacer todo esto de forma manual para cada cita que hemos utilizado en nuestro documento es un poco ampuloso. Y es ahí donde entra el Word, donde nos los hace de forma automática. Aparte que la lista de referencias debe estar en orden alfabético. Bien, veamos el caso práctico. Me voy nuevamente a la caja de herramientas de referencias. En acá ya no utilizo esta que es insertar citas, utilizo esta herramienta que dice bibliografía. Y aquí entre bibliografía y referencias yo elijo el término referencias. Le hago clic y si nos damos cuenta todo ya está con la configuración que nos dice el APA. Lo único que debemos hacer es cambiar el tipo de letra a Times Roman, el tamaño de letra, el interlineado, si es que se ha movido, nosotros lo debemos revisar, anterior y posterior 0, interlineado 1,5, aceptar. Bien, si a ustedes les duplica referencias, bien pueden eliminar el de arriba o pueden eliminar el de abajo. La idea es que solamente diga referencias una sola vez. Y si nos damos cuenta, el Word nos los bota de forma automática. Tenemos el apellido de los autores que hemos insertado, su inicial que es Philip, me lo abrevia con una P, seguido del símbolo que es I, en el caso que sean dos autores, Armstrong, que es el segundo autor, es el segundo apellido, el año 2013, y aquí nos damos cuenta que el título lo pone automáticamente en cursiva. También lo ordena, el país, editorial. Para el caso que la cita sea demasiado larga, la segunda línea ya le aplica automáticamente la sangría francesa, que es este espacio que podemos identificar. Es decir, todo esto de aquí es una sola referencia. Solo que esta referencia es más larga que las demás, o sea, abarca más de una sola línea, pero en la segunda línea ya tiene esta sangría. Esa es la sangría francesa, la famosa sangría francesa. Esa sangría nos sirve para identificar cuántas citas hay. Por ejemplo, aquí yo puedo contar 1, 2. Si no tuviese esta sangría francesa, pudiera confundirme y contar esta línea como si fuese una tercera cita. Pero justamente es para no confundirnos,
y nos damos cuenta que es aquí donde concluye esta cita de acá. Entonces aquí fácilmente identifico que tengo 3 citas y están ordenados de forma alfabética, K, M y por último la Z. Bien, esa es la forma en que nosotros podemos insertar nuestras referencias de forma automática y no lo hacemos de forma manual, elemento por elemento. Bien, ¿qué más tenemos en la guía? Tenemos configuración de tablas y configuración de figuras. Esto ya es un poco más rápido, no es muy ampuloso, pero antes de eso quisiera por favor que ustedes despejen sus dudas, hagan preguntas si es que la tienen. Entonces estamos para responder. Tienen la palabra, estimados estudiantes. Para hablar, por favor, deben activar su micrófono en caso que alguien quiera hacer alguna pregunta. O tal vez la licenciada Karina quiera consultar. Bien, me parece bien, parece que no hay ninguna duda. Parece que están aprendiendo bien. De todas formas van a tener la posibilidad. Alfredo, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, le hice una preguntita. Dígame. En temas de citas directas, como usted estaba diciendo que son menos de 39 palabras, o sea, menos de 40, ya sea cita indirecta larga o corta, usted está diciendo que sí o sí va a entrar en la página del libro, ¿cierto? Correcto, en todo lo que son citas directas. Ahora, ¿qué pasaría si yo en un libro hallo, digamos, ya sea un artículo o algo, que no tiene número de página y yo quisiera insertar una cita directa? Perfecto. ¿Cómo lo haría esa parte? Excelente. Bien, para eso, como les comenté en su momento, el APA nos da una forma. Si bien puede ser que el documento no tenga el respectivo número de página, como el ejemplo de esta guía, pero está dividido por párrafos. Voy a buscar una página donde tenga párrafos. A ver, acá, por ejemplo, podemos identificar esta página que tiene 3 párrafos, 1, 2, 3, y vamos a hacer de cuenta que no tiene el número de página, pero yo quiero sacar este concepto de índice de tablas. Lo quiero utilizar en mi documento. Entonces lo que yo hago es copiar el párrafo tal cual está, lo pego en mi tesis, pero me voy y me choco que no tiene número de página. Entonces yo debo contar el número de párrafo. Entonces cuento párrafo 1, que sería este de acá, párrafo 2, si quiero utilizar el concepto de tablas, ya estaría utilizando el párrafo 2. Si quiero utilizar el concepto de índice de figuras, estaría utilizando el párrafo 3. Ahora, ¿cómo lo pongo en mi documento? Me voy a un concepto. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer de cuenta que todo este concepto yo lo saqué de este de acá, que ya está con su número de página. Digamos que esto yo lo saqué del 5º párrafo de este libro de McCarthy y Perrault. Entonces respeto los apellidos, respeto el año, solo que acá en lugar de P pongo par, que significa párrafo. Respeto el punto y aquí pongo el número de párrafo, que sería el número 3. Entonces eso se hace en las situaciones que ustedes se encuentren y el libro no tenga número de página, pero sí se puede identificar el concepto por el número de párrafo aplicándolo de esta forma. No sé si está aclarada su duda, Alfredo. Sí, gracias, muchas gracias. Ahora, si en caso fuese un blog, ¿también haría lo mismo, dicen? Si en caso fuese un blog de internet. Sí, exactamente. Sí. De igual forma se debe identificar quién ha sido el autor del blog y de igual forma se debe identificar el número del párrafo. Pero como el APA nos recomienda, nosotros debemos evitar usar citas directas. Entonces, así nosotros ya no es necesario que identifiquemos de qué página o en su defecto de qué párrafo hemos extraído
el concepto, sino debemos hacer una pequeña interpretación, un parafraseo con nuestras propias palabras, y así nos olvidamos de esto que es el número de página o el número de párrafo, y nuestra cita terminaría ahí, solamente con el apellido y el año. Entonces, sugerencia, traten de no usar citas directas, traten de no copiar y pegar fielmente tal como está en el libro o en internet, sino hagan un pequeño parafraseo, una interpretación. Así ya no se complican de buscar el número de página, el número de párrafo, contar si tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Es una recomendación, pero la investigación es de ustedes y ustedes son libres, ¿no?, de cómo llevar a cabo su investigación. Ya, Licen, muchas gracias. Muy bien. Tengo otra duda, Licen, si podría... Aprovecha, hable o calle para siempre. En temas de cita indirecta, usted está diciendo que son arriba de 40 palabras, de 39 a 40 palabras para arriba. Sí. Ahora, un ejemplo, digamos, o sea, puede ser una cita indirecta, digamos, más de 2 páginas o una página en mi documento. No, eso ya no sería una... Nosotros debemos tratar de copiar más de un párrafo o 2 párrafos. Entonces, en ese caso ya no sería citar a un autor, digamos, sería citar un fragmento del libro, digamos, ¿no? Pero en el caso que ustedes tengan la necesidad de citar más de una página, lo pongo como sugerencia, lo pueden poner en anexos, en el caso que todo ese documento sea parte de algún manual, digamos, de contaduría o algo parecido. Ese manual lo deberán poner en anexos y hacer referencia ya no al párrafo o sino al documento, sino hacer referencia al número de anexo. Y dependiendo en qué número ustedes coloquen ese documento, en qué número de anexo, ahí ya pueden poner ver anexo 3, digamos. Así se evitan de copiar todas las 3 páginas, ¿no? Es una forma de hacerlo. Es que me refería, digamos, por ejemplo, usted, bueno, en sí, ¿cuánto es la máxima para poder hacer una cita indirecta, digamos? O sea, usted habló que es arriba de 40 palabras, pero más o menos ¿cuánto? No hay un máximo. Mucho va a depender del tipo de investigación que estamos haciendo. Nosotros debemos usar citas directas cuando no hay mucho que interpretar del párrafo. Es decir, cuando el texto sea muy técnico, lleve palabras muy técnicos, terminología que es demasiado específica y nosotros no podamos hacer una modificación porque no sería necesario. En ese caso sí o sí debemos utilizar una cita directa, pero vuelvo a repetir, no usen citas directas que sean más de un párrafo, más de 2 párrafos, más de 3 párrafos. En ese caso no es necesario. Lo que ustedes pueden hacer es leer esas 3 páginas o esos 5 párrafos y poner una interpretación suya, pero haciendo mención a la idea del autor. Es decir, deben mencionar el apellido del autor y el año del autor. Entonces, no sería recomendable utilizar 5 páginas o 5 párrafos. Lo recomendable es utilizar una cita indirecta, haciendo una pequeña interpretación de esas 5 páginas, si es el caso, ¿no? Esa es la recomendación. Sí, porque decía que hay algunos textos o un periódico en internet donde siempre te enlazan además conceptos, además párrafos, ¿ves? Y uno no tiene esa dificultad de qué o cómo parafrasearlo o cómo realizarlo o ponerlo al documento. Por esa razón lo decía, porque en sí, hablando de eso, hay mucha relación, digamos, en la continuación de cualquier artículo o que se esté hablando o el tema que se esté investigando. Claro que sí. Mucho depende de la naturaleza de la investigación que se esté haciendo, pero incluso un marco teórico o un marco conceptual no trata de copiar y pegar las ideas o fragmentos de un libro, sino trata de que nosotros debamos hacer una interpretación que ayude a enriquecer el sustento de nuestra tesis. Es decir, nosotros no podemos ir copiando, pegando fragmentos de diferentes lugares sin darles un sentido, porque si nosotros no hacemos esa modificación, ese parafraseo,
estamos copiando sentidos de otros libros, de otras tesis, y no le estamos dando el sentido a nuestra investigación. Es decir, no le estamos dando una identidad, una personalidad a nuestra investigación. Y ahí pasa muchas veces cuando choca con el tribunal. El tribunal no va a entender de qué trata su investigación, su sustento teórico les va a decir mejoren. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de poder hacer parafraseos, es decir, de intentar recopilar la idea del autor, pero ponerla en nuestra investigación con nuestras propias palabras, dándole un sentido a nuestra investigación. Eso es lo recomendable, lo que se debe hacer en la investigación. Bueno, dice, muchas gracias. Muy bien, Alfredo, muy buenas preguntas, por cierto. No sé si alguien más quiere participar. Gracias. Omar Franco, creo que quería hacer uso de la palabra. Sí, buenas noches. Sí, Muy justamente, bueno, era un de que y una investigación que estoy haciendo mucha bibliografía, no encuentro, es escasa, pero sí encuentro investigaciones, encuentro documentales o algo así que vaya a referenciarse, pero es a través de internet. En ese caso, ¿cómo puedo referenciarlo? ¿Cómo puedo ponerlo para que se pueda saber de dónde he sacado toda la información, ¿no? A ver, que no tengo mucha bibliografía. Perfecto, muy bien. Sí, buena pregunta. Eso son tipos de citas que se han extraído de internet, y muchas veces nosotros visitamos en internet páginas que no son académicas, que no son formales. Por ejemplo, Wikipedia. Debemos tratar de evitar esos sitios, ya que no es información científica, no es información comprobada, ¿no ve? Entonces nosotros debemos tratar de buscar nuestra información a través del Google académico, que les voy a mostrar a continuación. Y la ventaja de este sitio es que, aparte de mostrarnos información ya con un sustento teórico, información verificada, nos muestra las referencias. Ejemplo, yo quiero averiguar sobre las hipótesis y variables, se me viene a la mente. Y todos estos sitios que yo tengo acá son sitios comprobados, son sitios que están enlazados a revistas científicas, obviamente virtuales, pero que aparte de eso, yo le hago clic a estas comillas, ya tengo los datos para, por ejemplo, formato APA, para el MLA, que les comentaba que es otro estilo de citas. Incluso el ISO tiene su propio estilo de citas. Entonces, si yo busco en este tipo de lugares de información científica, información verídica, tengo estas opciones. Como el Google académico es una muy buena opción, y ustedes van a evitarse de entrar a páginas anónimas, es decir, que no tienen un autor, no tienen un año muchas veces, pero que sí encontramos nuestra información, pero nuestra información no estaría verificada. Entonces yo les recomiendo que utilicen el Google académico, que es el más popular para buscar información científica, es decir, información para generar investigación. Y una vez que ustedes encuentren el lugar, pueden usar esta herramienta de las comillas y les aparecen los datos de citar en formato APA, apellido, no, la inicial del nombre, el año, el número, el título, en algunas ocasiones el número de página, número de artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso que ustedes realmente tengan la necesidad de insertar un texto de un sitio web que no es académico, que no es científico, lo pueden hacer. Hay dos formas. La primera es que siempre y cuando el sitio web tenga su autor, muchas veces lo tiene, y ustedes van a respetar el autor. Ejemplo, yo pongo que sea McCarthy, ponen el año. Muchas veces los sitios web, aunque sea en la parte superior e inferior, muestra una fecha o un año. Entonces, con esos dos datos ustedes ya pueden obtener los requisitos para hacer una cita, pero no directa, sino es una cita indirecta, porque no tendrían el número de página. Sí pueden contar el número de párrafo, pero no es recomendable. Lo recomendable es que ustedes hagan una interpretación, lo pongan a su documento y
pongan por lo menos ese apellido y ese año que encuentran dentro del sitio web. Ahora, en el caso que el sitio web no tenga nombre, entonces ponen anónimo y el año. Y en el caso que no tenga año, ponen sin fecha. Entonces, esa es la forma de citar aquellos sitios que no tienen autor y no tienen fecha. Pero, vuelvo a repetir, no es recomendable usar información de sitios que no son académicos, de sitios que no están verificados. No sé si aclaré su pregunta, Omar. Sí, Lisa, justamente era por esa pregunta. Google Académico se estoy utilizando para hacer mi trabajo, ¿no? Pero una pregunta más. El formato que nos da en las comillas que dice APA, hay que copiarlo tal cual está del autor, por más de que se utilice el concepto o se parafrasee este mismo trabajo. Estas comillas ustedes los registran en la herramienta del Word con el fin de que les genere la bibliografía completa. Si bien al final del párrafo solamente es necesario estos dos datos, el apellido y el año, nada más. Pero es necesario que introduzcan a la herramienta de Word el resto de los datos, es decir, el título, el año, si es un artículo, el volumen y los números de página, si es un artículo. Si es un libro, solamente el año y el número de página, si es que amerita, ¿ya? Entonces, son dos cosas. Uno, para la cita en el documento, en el marco teórico, solamente lleva apellido y año. Dos, para que les pueda generar la referencia al final del documento, deben también introducir el resto de los datos, es decir, título, año, país y editorial. Es necesario copiarlo esos datos. Muy bien, Lisa. Muchas gracias por la aclaración. Perfecto, Omar. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta para pasar al siguiente tema. Ya son las 9:30. Bien, vamos a pasar al siguiente punto de forma rápida, lo que son las tablas y figuras. En mi documento muchas veces me voy a encontrar con tablas, pero el formato APA nos dice que estas tablas deben tener una forma específica, una configuración. ¿Cuál es esa configuración? Me voy a saltar el concepto porque ustedes van a tener la guía. Me voy a ir directamente al ejemplo de la tabla. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el ejemplo. Está dividido por sus partes que están con sus indicaciones. La primera parte es el número de la tabla. Nos damos cuenta que no lleva cursiva. En la segunda línea lleva el título de la tabla. Esto sí está en cursiva. Ya el contenido de la tabla solamente tiene 3 líneas horizontales. La superior, es decir, la primera línea, la inferior, es decir, la última línea, y la línea de los encabezados, es decir, de los títulos, se puede decir. ¿Ya? Abajo ya no lleva fuente, ya no se usa el término fuente. Esto es un gran cambio que se hizo de las anteriores versiones, sino lleva nota. ¿Ya? También aclarar que si esta es una tabla que ustedes están generando, es decir, que ustedes están creando, no es necesario poner elaboración propia. Es decir, aquí no tendría que decir nota elaboración propia. No es necesario. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que todo el contenido del documento es de la autoría, es de autoría tuya, porque es tu documento, tú lo estás generando. Y en el caso que utilices material de otro documento, es decir, tablas, figuras, conceptos, etcétera, etcétera, debes respetar su autor, es decir, su apellido y su año. Pero a todo el contenido que es tuyo no es necesario poner el término elaboración propia como se hacía antes. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que está dentro de tu documento, entonces es de tu propia autoría. El tamaño de letra desde el primer elemento hasta el último elemento debe ser tamaño 10. Tamaño 10. Pero muchas veces nos tocamos con tablas que son muy ampulosas, que son muy grandes. Entonces el contenido, solamente el contenido de la tabla, es decir, lo que está dentro de las líneas superior e inferior, puede ser entre tamaño 8 y tamaño 10. Lo que es el número de tabla, el título
y la nota sí o sí debe ser tamaño 10, no puede disminuir de tamaño. El contenido sí puede estar entre 8 y tamaño 10 si fuese necesario, ¿ya? Tampoco es necesario escribir con mayúscula sostenida los elementos que están dentro de la tabla, es decir, no debe ir palabras en pura mayúscula. Los títulos no deben estar resaltados con negrita, no es necesario. Las negritas se utilizan solamente cuando es necesario resaltar cierta información. Ejemplo, en esta tabla lo único que está en negrita es esta columna que dice peso promedio. Y si yo resalto algo, lo tengo que mencionar en las notas. Pongo aquí nota, que está en cursiva, 2 puntos. Las ponderaciones de peso de cada joya aparecen en negritas. Es decir, las notas nos sirven para brindar información extra al lector. El lector, si bien puede ver que está en negritas, pero no sabe por qué o para qué está en negritas. Entonces ustedes pueden especificar en la nota, como en este caso. Luego, si ustedes llevan alguna inicial, alguna abreviación dentro de la tabla, la deben especificar. Por ejemplo, aquí PP. Un autor que está viendo por primera vez su investigación no va a saber a qué se refiere con PP. Entonces ustedes con un punto seguido mencionan PP es igual o significa peso promedio. O punto y coma, tenemos otra abreviación, GR. Si bien popularmente sabemos que GR significa gramos, en alguna investigación puede significar otra cosa, pero ustedes lo deben especificar, GR igual gramos. Son las dos abreviaciones que hay en esta tabla, ¿ya? Eso en cuanto al formato de la tabla. Ahora vamos a proceder a cómo dar formato. Por ejemplo, esta tabla ya comete muchas fallas. Tiene colores, las celdas no deben tener ningún tipo de color, incluso ni plomo ni negro. Todo debe ser blanco. Y para empezar a configurar, seleccionamos toda la tabla. Apuntamos el cursor encima de la tabla y nos aparece en la esquina superior izquierda esta flechita o una figura con 4 flechas. Le doy clic y se me tabula todo. Es importante que toda la tabla esté tabulado. Aquí me voy a diseño. En diseño de tablas no toco nada de estas herramientas, me voy directamente a bordes. En bordes lo primero que hago es quitar el borde. Es decir, no tiene que tener bordes. Voy a incluir los que sí yo quiero que tenga. Es decir, voy otra vez a bordes, inserto el borde superior, que es el de arriba, e inserto el borde inferior, que es el de abajo. Luego tabulo solamente el encabezado y le inserto su respectivo borde inferior. Muy bien. Entonces me voy al tamaño de letra. Tipo de letra Times Roman, como todo el documento, pero el tamaño debe ser 10. Entonces voy y escojo 10. No tiene que estar en 12. Debe estar en tamaño 10. Excelente. Ya vamos viendo que la tabla va ganando forma. En diseño le quito el color, es decir, sin color, no debe tener color. Y ya tengo mi tablita. Ahora el APA me dice, de ser necesario se pueden agregar más líneas horizontales. En este caso sí es necesario, porque el encabezado está dividido en 2. Entonces aquí a la primera parte yo le puedo agregar un borde inferior. Entonces ahí ya se evidencia mucho mejor. Luego, por ejemplo, si yo quiero dividir esto de acá, que es una tabla de un diagnóstico Porter, creo. Entorno económico, ya lo puedo dividir por secciones. Digamos, si yo quiero que la primera sección de la tabla esté dividida, puedo agregar otra línea horizontal. Aquí entorno sociocultural también voy a agregar, y así sucesivamente. Digamos que esta tabla tiene 3 partes. Una es para el entorno económico, otro para la gobernabilidad y otro para el conflicto social. Pero si no fuese necesario, no es necesario que ustedes pongan, ¿no? Mucho depende del autor. Cómo la tabla puede estar de la mejor, o puede tener la mejor configuración para que el lector no pueda tener dificultades al momento de leerlas. Lo que no debe tener la tabla son líneas
verticales, es decir, estas líneas de acá, las paradas. No debe tener líneas verticales de ningún tipo. Evitamos eso y las sacamos. Entonces solamente puede tener líneas horizontales. Tampoco debemos exagerar y poner a toditas las filas una línea horizontal. Ejemplo así, tampoco está mal. No hay que exagerar con las líneas horizontales. Solamente a los lugares donde sean necesarios. Ahora, ¿cómo yo agrego el título? Nuevamente me voy a esta herramienta, a esta parte que me ayuda a tabular toda la tabla. Lo tabulo todo y luego uso el otro clic del mouse, clic derecho, y le pongo insertar título. En aquí ya me aparece un número predeterminado porque es la primera tabla que estoy configurando. Ya me aparece el número 1, doy espacio y pongo mi título. Digamos, pongo diagnóstico. Porter o Pestel, mejor dicho. Le doy aceptar. Para la configuración de la tabla deben fijarse el rótulo que les muestre tabla, no figura ni ecuación ni ilustración, sino tabla. Si están usando figuras, obviamente deberán escoger figura, pero en este caso es tabla. La posición del título debe estar encima de la sección, en este caso está correcto, y le doy aceptar. Ahí tengo el título, pero no está configurado. Entonces le doy clic, pongo el tipo de letra, el tamaño debe ser 10, tal como hemos visto en las características. El color debe ser negro, está medio plomo, lo convierto a negro. El interlineado lo quito, el espacio anterior y posterior, tal como menciona el APA. O lo puedo configurar aquí. Anterior y posterior igual a 0. El interlineado en lugar de 1.5 puede ser sencillo o 1,15. Yo recomiendo que sea 1,15 en las tablas, solamente en las tablas, porque en el texto es 1,5, ya hemos visto al principio. Luego, ¿cómo bajo el título a la parte inferior? Presionando la tecla Shift del teclado, que es la tecla que está abajo de bloc mayúsculas, de donde activamos y desactivamos las mayúsculas. Abajo hay una tecla que se llama Shift, o en algunos teclados es una tecla que tiene una flecha apuntando hacia arriba. Presiono esa tecla y presiono Enter, y automáticamente el índice me baja abajo. Pero ustedes me preguntarán, ¿por qué no baja directamente solo presionando Enter? Porque no se puede. Al momento que yo inserte un índice automático, si no presiono Shift, entonces en el índice no me va a aparecer el título, solamente me va a aparecer el número de la tabla. Entonces por eso es necesario que cuando ustedes bajen el título presionen Shift y recién Enter. Ahí cuando generen su índice les va a aparecer el número de tabla y su respectivo título. Entonces le quito cursiva al número porque no es necesario que lleve, solamente el título sí debe llevar cursiva. Y me voy a la parte inferior. Aquí yo puedo poner manualmente nota, obviamente cursiva, y en tamaño 10. Si yo quisiera especificar algo dentro de la tabla, lo haría. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. El diagnóstico tiene una escala del 1 al 5, de muy negativo a muy positivo. Digamos, voy a escribir eso en la nota. Nota, sin cursiva, el diagnóstico usa una escala o aplica del 1 al 5, donde 1 es igual a muy negativo y 5 es igual a muy positivo. Entonces ese tipo de información yo lo puedo poner en nota. Información que ayude al lector a entender la información que está dentro de la tabla. Información que el investigador, es decir, que ustedes consideren necesario para que el lector pueda entender de mejor forma la información que está en la tabla. Muy bien. Eso sería en cuanto a la configuración de una tabla. Pueden seleccionar toda la tabla
se recomendó que sea el interlineado no 1,5 sino 1,15 para que tenga un poco de mayor estética, ¿no? Tengo los elementos, el número de tabla, el título, todo el contenido de la tabla y la respectiva nota. Usamos cursiva donde debe llevar cursiva y no se usan negritas en ningún lado. Solamente si ustedes quieren resaltar algo dentro de la tabla le pueden poner negrita y ya en las notas lo especifican por qué le han puesto negrita. Eso es en cuanto a tablas. Ahora pasamos a las figuras. Nuevamente me voy directo al ejemplo. ¿Qué son las figuras? Las figuras pueden ser gráficos, los que nos genera Excel, por ejemplo, pueden ser diagramas, un diagrama de flujo, de procedimientos, pueden ser mapas, pueden ser dibujos hechos a mano, hechos en computadora, o también pueden ser fotografías. Todos esos elementos son considerados figuras. El resto es considerado tabla o directamente parte del texto, ¿ya? Aquí yo tengo una figura, no hay mucho que configurar en una figura. ¿Por qué? Porque una figura es algo estático, no se puede configurar el tipo de letra, no se puede mover los elementos de una fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que debemos hacer es agregar su título. Voy encima de la figura, clic derecho, insertar título. La misma herramienta que usamos en la tabla. Solo que acá en el rótulo yo debo elegir figura. En el caso que en mi rótulo no tenga la opción de figura, yo debo proceder a crear un nuevo rótulo. Voy a esta herramienta y aquí menciono qué se va a llamar mi rótulo. Yo necesito que se llame figura. Le doy a aceptar y ya tengo aquí figura. Obviamente lo ha repetido porque ya estaba incluido, ¿no? Añado el rótulo y el sistema automáticamente le va asignando el número de figura. Si es la primera figura me va a poner número 1. Si es la quinta figura aquí me va a poner figura número 5. Entonces doy espacio y le doy nombre. Esto es diagnóstico Porter. Matriz Porter vamos a poner. Matriz Porter. Ese va a ser el título de la figura. Aquí le doy a aceptar. La diferencia entre la tabla y la figura es que las figuras llevan en la parte inferior tanto el número como el título, ¿ya? Entonces lo único que hago aquí es configurar el tipo de letra, el tamaño de letra, que también es tamaño 10, para tablas y figuras es tamaño 10. Quito la cursiva donde no es necesario, color de letra negro. Y aplico cursiva solamente al número de la figura y debo agregar un punto terminando el número. Ejemplo, aquí figura, tabulo hasta el punto y le aplico cursiva y se agacha. Lo que no está en cursiva ya me indica que es el título de la figura. Nuevamente aquí tampoco es necesario poner el término fuente, elaboración propia, que es lo que generalmente ponemos cuando generamos un gráfico de Excel, etcétera, etcétera. Cuando ponemos una imagen, una foto nuestra, no es necesario porque tanto el gráfico de Excel que nosotros hemos generado se sobreentiende que es de nuestra autoría. Entonces estaríamos redundando al poner el término elaboración propia. Ahora, ¿qué pasa si esta figura es de otro autor? Pongo un punto seguido y pongo el término tomado de, y en aquí ya pongo dependiendo si hemos tomado de un libro o hemos tomado de un artículo. Para el ejemplo que hayamos tomado la figura de un libro, usamos este formato. Tenemos el número de la figura, el título que no está con cursiva, punto seguido, tomada de, es decir, la figura se tomó de este libro. Este es el título del libro, el número de página, los autores, en este caso son 2, 3, ponemos el año, el país y la editorial. Es un poquito más complicado, sí, pero se debe hacer de esta forma. En caso que hayamos usado la figura de otro libro, de otra investigación. Y lo mismo con las tablas. Debemos usar de esta forma.
Me olvidé mostrarles, pero aquí les voy a mostrar. Ejemplo, aquí tenemos un documento, una tabla que se ha extraído de un documento del municipio. Nota, aquí tenemos una nota de esta tabla que nos dice no se considera el distrito 5 porque se encuentra fuera de la mancha urbana. Y justamente aquí el distrito 5, comunidades, no corresponde. Entonces el autor de esta tabla está mencionando que el motivo por el cual no se consideró el distrito 5. Muy bien, ya terminamos la nota. Punto seguido, como esta tabla no es nuestra o se adaptó en función de otra tabla, de otra información, ponemos punto seguido. Adaptado de, ahí ponemos el título del documento, Plan Operativo Anual y Anteproyecto del Presupuesto Institucional. ¿De qué página? Entre paréntesis 6. ¿Por quién? Por Gobierno Autónomo Municipal de Cobija. En este caso es un autor institucional, no de una persona. Entonces ponemos el nombre de la institución. Entre paréntesis puede ser sin paréntesis, su abreviación, Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, coma el año, coma la ciudad, 2 puntos, la editorial. Si el documento no tiene editorial, simplemente ponen autor, que significa que fue el mismo autor que ha reproducido los ejemplares del documento, que no lo reprodució a través de una editorial, sino simplemente ponen el término de autor. Bien, eso es para el caso de citar tablas que no son de nuestra autoría, son de otro documento, de otro autor. Y de igual forma son para citar figuras que no son de nuestra autoría. Aquí tenemos el ejemplo de una figura que se tomó de un libro. Tenemos todos los datos. Bien, básicamente concluimos ahí con tablas figuras. El número de página es bastante sencillo. Lo único que debo considerar es hacer clic en cualquier parte del documento. Me voy a insertar, escojo un número de página que está en las herramientas del lado derecho. Aquí dice principio de página y es ahí donde nosotros debemos insertar y escogemos la opción que nos dice el APA. A la izquierda no, al centro tampoco, a la derecha sí. Entonces va a ser al principio de la página, es decir, superior derecha. Y aquí ya nos genera el número de figura. Lo único que debemos hacer es cambiar el tipo de letra, también Times New Roman, y el tamaño no necesariamente 12, sino tamaño 11. Presionamos escape y ya tenemos nuestra configuración del número de página. Bien, estimados colegas, ahí vamos a concluir la presentación. Vamos a pasar a una ronda más de preguntas antes de concluir la videollamada. Entonces tienen la palabra, estimados estudiantes. Hola Alfredo, adelante. adelante. Una preguntita. Como usted dijo de que se va, cuando hagamos una tabla o una figura y que no sea de nuestra propia editorial, de lo que nosotros hacemos, tenemos que poner su fuente del autor que lo realizó. Ahora sí. Eso, ¿cómo lo coloco en la referencia, en la biografía? O sea, ¿tiene su formato o simplemente seguimos el mismo formato como para las demás referencias? Es exactamente el mismo formato. Es exactamente el mismo formato. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, al poner los datos debajo de la figura, estamos citando el título del documento, el apellido del autor, el año, el lugar donde se ha publicado, es decir, la ciudad y la editorial. Entonces, de igual forma, nosotros esa información lo debemos ir registrando en las referencias. ¿Ya? Entonces agregan nueva fuente y de igual forma van poniendo aquí. Solo que cuando les genere esta cita de acá, lo que deben hacer es eliminarla, porque esa cita no se utiliza en las tablas, sino que la deben utilizar de esta forma. Se usa casi todos los datos que se utilizan en las referencias. ¿Ya? Entonces la respuesta es que sí va en la lista de referencias al final del documento.
así en conjunto o tengo que resaltarlo, digamos, que era de una tabla o que era de una imagen? No, en conjunto y en orden alfabético, no hay diferencia. Sí, sí, eso era mi pregunta, Vicen. Muchas gracias. Perfecto. Dicen una pregunta más. Al hacer, al hacer la investigación, nosotros, digamos, en temas de citas otra vez, digamos, o sea, usted dice que es recomendable hacer todas citas indirectas o por lo menos tiene que haber una, por lo menos que sean directas. Mucho ¿Puede ser así? Sí, mucho va a depender de la naturaleza de de la investigación. Si el concepto es demasiado corto, que sería innecesario hacer un parafraseo, ustedes lo pueden poner como cita directa, ¿no? Porque no hay de dónde sacar mucho material para hacer una interpretación. En ese caso sí pueden usar citas directas, ¿no? No hay una regla establecida, digamos que mitad directas, mitad indirectas. Sí se recomienda que prevalezcan las citas indirectas, es decir, que hagan parafraseos. Es una recomendación y debe ser así para que su investigación tenga un sentido, digamos, tenga alma propia, ¿no? Entonces no hay una regla establecida, estimado Alfredo, solamente traten de usar en su mayoría citas indirectas. Y una pregunta, no sé si habrá una recomendación ahí en temas de normas APAS al momento de hacer la investigación, digamos, en temas de bullying, digamos, por ejemplo, si la mayormente se debe colocar puntos o guiones en temas así de separados y esas cosas, porque ahí pasa que algunas veces cuando uno hace su investigación, sabe que sus comillitas, digamos, los guiones al empezar, digamos, no sé si eso está bien hacerlo, porque Exacto. para hacerlo todo de una o todo así en Exacto. diferentes clases, digamos. Ejemplo, a veces nosotros utilizamos viñetas o guiones mayormente en los objetivos específicos. Es un claro ejemplo, ¿no ve? Ahora, lo que no se debe hacer es usar viñetas sin sentido. Es decir, dentro de un capítulo poner a cada párrafo una viñeta o un guión. Eso no es necesario. Las viñetas se ponen a clasificación de términos, ¿no? O en el caso de los objetivos específicos para separarlos. El tipo de viñetas que debe prevalecer es un solo tipo en todo el documento. Aquí yo voy a hacer el ejemplo de estos dos conceptos. Digamos que estos dos, yo los quiero poner una viñeta. Deben usar viñetas formales, no pueden usar viñetas con colores o con símbolos de bien, con flechas, no. Se recomienda que usen bien la viñeta circular o la viñeta que es de forma cuadrada, pero cual sea la que sea, deben usar un solo tipo de viñetas en todo el documento, ¿ya? Ahora, lo que decía un principio, los párrafos, no es necesario, no es pertinente que tengan viñetas. El estilo APA nos dice que no debe tener sangría, y al momento de aplicar una viñeta nosotros estamos aplicando una sangría, es decir, un espacio. Entonces no debe tener viñetas. Y tampoco se debe usar las comillas de forma indiscriminada. Solamente debemos usar comillas a las citas que son directas. Muchas veces nosotros, para tratar de resaltar algo dentro del documento, lo usamos entre comillas o entre paréntesis. No, eso está mal, no se debe hacer eso. En una investigación, no. Ahora ya cuando ustedes hagan una carta o algo de forma libre, sí se puede hacer. Pero en las investigaciones no se debe usar las comillas y los paréntesis de forma indiscriminada. Solamente cuando sea necesario. Es decir, para citar las citas directas sí va entre comillas. Para poner el apellido del autor y el año va entre paréntesis. Para esas situaciones sí se utiliza. Bueno, muchas gracias. Hay una preguntita más. ¿Es recomendable colocar, digamos, citas en la metodología de investigación o así entre los objetivos? Siempre hay un parafraseo y todas esas cosas. Es totalmente válido. Las citas no solamente van en el marco teórico o en el marco conceptual. Se puede usar en todo el documento, en antecedentes, en introducción. Lo que sí no es válido hacer es, digamos, que todos tus antecedentes completos de principio a fin sean de otro autor. No, eso sí está mal. Pueden utilizar un pequeño fragmento haciendo referencia a otra investigación en tus antecedentes, o en la parte de metodología pueden citar algún autor de un libro de metodología de la investigación que hable sobre algún tipo de muestreo. Entonces ustedes pueden mencionar, según Sampieri menciona que hay 3 tipos de muestreo. En esta investigación se está utilizando el muestreo aleatorio simple.
ahí ya están citando a Sampieri en metodología, bueno, en el capítulo de metodología. Entonces sí se puede utilizar. Y si yo quiero citar, digamos, digamos, me fijo el libro, en el libro me muestra otro autor, y yo justamente quiero ese párrafo, digamos, ¿cómo Claro, puedo claro. citarlo, Eso se digamos? llama una Hay una cita. opción, ¿cierto? Sí, sí, sí. El APA considera todos esos aspectos. Eso se llama cita dentro de cita. Y Dentro de cita, sí. la forma correcta es hacerlo según, por ejemplo, Chavenato, que cita a Kotler, menciona que, entonces de esa forma se cita a los dos autores. ¿Se entiende? Ya. Cita dentro de cita. Les recomiendo que lo busquen en la guía, está de forma detallada ese capítulo que justamente Sí. creaba muchas dudas, ¿no? Aquí está, cita dentro de cita textual. Y aquí vemos el ejemplo, lo que usted comentaba. Este libro de aquí es de Hernández Sampieri, pero este libro está citando aquí a Rojas, es decir, otro autor dentro de su libro. Entonces, y por casualidad yo justamente quiero utilizar este párrafo o esta parte, entonces es una cita dentro de una cita. Y el ejemplo debe ser aquí. Hernández cita a Rojas, 2001, es el libro de Rojas, y menciona que estas pueden sugerir a, y aquí pongo todo lo que yo saqué de ese libro. Y al final pongo el año del libro de Hernández y la página de donde saqué esa cita. Véanlo a detalle, es la página 36 de la guía, ahí está ese aspecto, ¿ya? Y si tuviera la página del otro autor, ¿es necesario colocarlo igual? Con página. No es necesario porque el autor no lo está mencionando. En este caso solamente está Lo mencioné mencionando. ya. Claro, si dentro de aquí el autor menciona la página del autor secundario, ustedes también sí lo pueden mencionar. Pero en este ejemplo no lo está mencionando, entonces ustedes tampoco sería necesario. Lo que sí deben mencionar es el número de página del libro, del primer autor. Sí. Ya. Muy bien, Sí. Alfredo. Ya le hice. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Listen, yo creo que ahí terminaríamos. Sí, Jorge, excelente la capacitación. De antemano te agradezco muchísimo por la capacitación. Sé que ha despejado bastante duda de los estudiantes y con las preguntas y las respuestas que ha dado, yo creo que ellos han quedado conformes con esto. Te agradezco y a los estudiantes también por la participación. Quedaremos ya pendientes, ya veremos la próxima programación para la cuestión de las clases. Muchísimas gracias, Jorge. Perfecto, Lice. No, el agradecido soy yo por invitarme. Más adelante, a partir de la segunda semana de junio, a más tardar tercera semana, vamos a hacer una capacitación ya a más profundidad para que ustedes puedan generar sus índices automáticos, que es otra cosa que nos ayuda bastante en los documentos, ¿no? Y otras herramientas que no hemos visto aquí en esta capacitación del formato APA. Y conmigo sería de mi parte todo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Lizen Karina. Listo, Jorge, muchísimas gracias a vos. Buenas noches, estudiantes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.